Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre los movimientos regionales a nivel nacional. En el Congreso existe un proyecto de ley que pretende eliminar a los movimientos regionales. Anteriormente en Perú 21 ya habíamos analizado este tema, donde se alzaba la voz de protesta, de por qué, cuál es la intención. Y para esto ya estamos conectados con Jimmy Silva, dirigente de la Asociación de Movimientos Políticos del Perú. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mañana ¿Cómo estás? se dará una segunda votación a esta ley. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Cómo estás, Mayra? Un placer saludarte a esta hora de la tarde, saludar a todo tu público, oyente y televidente a nivel nacional. Sí, es cierto. Mañana el Congreso de la República, la Junta de Portavoces, ya salió la agenda para el día de mañana, se va a tocar este tema. Y como te podrás dar cuenta de la propia agenda, la redacción del punto de mañana es el tema de la reelección lo que se pone, ¿no? Finalmente, así empezó tratándose este tema en primera votación. Se agendó la reelección y después, en un cuarto intermedio, surge un texto sustitutorio y anexan a la reelección también la figura de la desaparición de los movimientos regionales, con lo que se genera una amenaza, no contra los movimientos regionales específicamente, Maya, sino contra la libertad que tienes tú, que tiene el ciudadano, que tengo yo, de elegir a mis representantes locales, llámese mi gobernador y mis alcaldes, o de un movimiento político regional o de un partido político. Y no lo dice los movimientos regionales del Perú, lo dice la realidad. ¿Qué dice la realidad de las últimas 4 elecciones? La realidad dice que el Perú ha elegido que sus representantes locales, llámese gobernadores y alcaldes, vengan mayoritariamente de los movimientos regionales. Hay una última encuesta que indica que el Perú está en desacuerdo con esta norma que amenaza y que pretende desaparecer los movimientos regionales. En esa línea, ¿qué esperamos el día de mañana? Nosotros, hace exactamente casi un mes y medio en que se dio la primera votación, evidentemente nos dio la mala noticia el Congreso de esta medida a partir de una situación que se le conoce como la actividad normal del Congreso de hacer estos textos sustitutorios, pero para nosotros establecía claramente que no era un procedimiento de lo más normal y adecuado. A partir de ahí empezamos a actuar una serie de acciones y entre ellas hacer algo que se denomina cabildear, conversar con una serie de congresistas y muchos de ellos que habían votado desfavorablemente a los movimientos regionales. Y señor Nos juntamos, Silva, por ejemplo, sí, señor Silva, tenemos entendido en ese interín de conversar con congresistas que hoy han tenido una reunión, por ejemplo, con Patricia Juárez de Fuerza Popular. ¿Qué es lo que ella ha hoy podido alcanzar? de Fuerza Popular nos hemos reunido físicamente con Mary Infantes, que es congresista de Fuerza Popular, con la primera vicepresidenta del Congreso, con la congresista Patricia Juárez, nos hemos reunido con su equipo técnico, no directamente con la congresista. Nos hemos reunido, hemos dialogado, hemos hablado incluso del principio de progresividad de la norma, hemos hablado de lo que significa la actividad política de los movimientos regionales. Y yo te tengo que decir, Mayra, de que hemos conversado con una serie de congresistas que a mí me merecen algún nivel de respeto y yo estoy convencido que van a respetar su palabra. Hemos conversado, por ejemplo, con Roberto Quiabra de Alianza para el Progreso, con Darwin Espinosa, con Roberto Camiche Morante de Cambio Democrático, con la bancada de Renovación Popular. Tú has visto que hace más o menos un mes y medio el presidente del Partido Político Renovación Popular, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con uno de los voceros, que es el congresista Alejandro Muñante, dijo claramente, el congresista Alejandro Muñante dijo claramente que la bancada había discutido sobre las diferentes vallas que tienen que tener los movimientos regionales, más no la desaparición de los movimientos regionales. Y el presidente del partido dijo que los movimientos regionales llegaban a sitios donde los partidos políticos no podían llegar. Esa es una posición sentada, bastante centrada, y que tiene que ver fundamentalmente con la democracia. Hablamos con Lucinda Vázquez, de Perú Libre, hablamos también con Pasión Dávila, con Alfredo Pariona, de la bancada socialista, Y es cierto, señor donde atacaba Silva, su pronunciamiento. Dime, Mayra. y es cierto que muchos congresistas han dicho que votaron
a favor creyendo que solo lo hacían por la reelección de autoridades? Es que, a ver, en principio, ¿estaban todos los congresistas en el hemiciclo? No. En segundo lugar, ¿qué decía la agenda? La agenda decía que estaban votando por un proyecto ya discutido y analizado y con informes de comisión favorables, que era la reelección de alcaldes y gobernadores. Entonces, no estuvo nunca en la mesa La votar eliminación por de la los desaparición movimientos. de los movimientos regionales. Y han habido estas confusiones y que han sido reconocidas evidentemente. Y ¿Y qué esto les han dicho los implica, pues, congresistas con los que se han reunido hasta el ha momento? habido alguno de ellos que ha manifestado esto, ¿no? Que ha manifestado esto y que nosotros tenemos que ser claros. No todo el manejo es adecuado dentro del Congreso y evidentemente por eso es que es necesario conversar, es necesario ir a dialogar. Nosotros también hemos entendido que los movimientos regionales del Perú son instituciones que tienen que alinear un trabajo articulado con el Congreso para que las políticas locales que tienen una visión prospectiva con lo que significa un concepto país vayan más alineadas y que las leyes de ese Congreso vayan a resolver los problemas de nuestro país. Y Esto es señor importante, Silva, Mayor. señor Silva, además hay que recordar, nosotros en Perú 21 publicamos la encuesta de Ipsos, donde el 69% estaba en desacuerdo con que se eliminen los movimientos regionales. Perfecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Congreso de la República? El Congreso de la República tiene que legislar bajo una realidad problemática. ¿Y cuál es la realidad problemática? Que el Perú dice que los movimientos regionales tienen que existir y que además, Mayra, están reconocidos por la Constitución y que además es una libertad, porque no se trata de defender a los movimientos políticos que estamos vigentes, se trata de defender la libertad que tú tienes para asociarte, para formar un movimiento político, como por ejemplo el día de hoy han ingresado solicitudes de formación ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque estamos vigentes, porque lo que hay es una amenaza. Y a partir de allí yo quiero resaltar esa capacidad que han tenido varios congresistas de decirnos, ok, hay un espacio de reflexión y ese es el que hay que utilizar. Lo dijo el presidente del Congreso hace 4 días que nos recibió, nos atendió, conversamos del tema, de varios temas de naturaleza nacional, pero fundamentalmente de este tema. Y él estableció la necesidad de tender puentes, la necesidad de que hay un espacio de reflexión en el que se tiene que entender la población y tenemos que analizar cuán útil sería aprobar esta norma o cuán útil sería desaprobarla. En ese sentido, creemos que la democracia tiene que manifestarse. Y eso lo ha publicado el propio presidente del Congreso. Por lo tanto, para el día de mañana, considerando que los niveles de honestidad todavía existen en el Congreso, considerando que tenemos prácticamente un trabajo de casi 60 días de congresista por congresista, conversando de los resultados que hay. Mira, quien te habla ha sido exalcalde de la región de Tumbes. Vengo de un movimiento regional que tiene 17 años de formación. Hemos participado en 4 procesos electorales e incluso en acuerdos programáticos hemos puesto candidaturas al Congreso de la República. En el último congreso pequeño que hubo, ahí tuvimos un representante. Esa es una práctica natural y normal que tiene que haber en el entendimiento. No puede ser posible que el próximo proceso electoral nacional tengamos hasta hoy inscritos 33 partidos políticos y seguramente un tanto más, algo de 10 por inscribirse. Partidos que no tienen ni 6 meses de estar inscritos, de no haber participado nunca en un proceso electoral y tengan derecho a participar, reconocidos por la Constitución, y los movimientos regionales del Perú estén amenazados y reconocidos por la Constitución, cuya actividad es necesaria. Y aquí quiero ser claro, se habla de corrupción. La corrupción no es un tema vinculante únicamente de los partidos políticos o los movimientos regionales. Es un tema de personas, es un tema de procedimientos, es un tema de valores que por supuesto que hay que atacar. Por supuesto que lo que hay que hacer son normas que hagan que las organizaciones políticas, llámense partidos políticos o llámense movimientos regionales, que sí aporten, que hagan vida política, tengan un marco legal que les permita existir cada vez de mejor forma. Allí tenemos que legislar más, allí tenemos que ponernos de acuerdo, no pensando que el fortalecimiento de los partidos políticos es la forma de desaparecer los movimientos regionales. Escuché que alguien me decía,
Los partidos políticos, cuando llegamos a las regiones, no podemos actuar porque ya están los movimientos regionales. Y por eso hay que desaparecerlos. Nada tan absurdo como eso, porque el único perjudicado sería el pueblo peruano. Y nuestro pueblo necesita ser escuchado y atendido. Y necesita que los políticos que llegamos a los cargos públicos hagamos la política, el arte de hacer el bien común. Y es por eso que el mensaje que nuestra asociación, cerca de 84 movimientos políticos regionales en el Perú, hoy vigentes, y otros en pleno proceso de inscripción, le decimos al Congreso de la República: ya existe la amenaza en una primera votación. Mañana, si esto es puesto en el escenario de atención, en la agenda, ya está agendado por la Junta de Portavoces y hoy ha sido publicada ya la agenda, pero si mañana se llega a debatir el tema, se tiene que debatir con el criterio prospectivo de pensar en un desarrollo de país, se tiene que debatir después de haber conversado con todos nosotros, se tiene que respetar más que los compromisos, la palabra dada, en el sentido de que se reflexionó y se entendió que los movimientos regionales son importantes. Considero que eso nos da niveles de tranquilidad para esperar que mañana el Congreso de la República le dé tranquilidad no a los movimientos regionales solamente, sino la tranquilidad a esa población que se manifestó en esa encuesta que tú acabas de mencionar, a esa población que se ha manifestado en los últimos 4 procesos electorales y ha permitido que más del 60% de las autoridades locales, o sea, gobernadores y alcaldes, vengan de los movimientos políticos regionales y que hoy el Perú crezca de la mano de sus regiones. Muy bien, señor Silva. Esa pluriculturalidad es importante entenderla en el Congreso, Maya. Bueno, vamos a esperar entonces cómo reacciona el Congreso ante la segunda votación el día de mañana. Nosotros vamos a regresar seguramente con más información sobre eso. Muchas gracias, señor Silva, por estar con nosotros. Gracias, Mayra, por atendernos y sobre todo por poner en la opinión popular el tema tan importante, que los congresistas comprendan que mañana es una cita con la democracia de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, era entonces Jimmy Silva, dirigente de la Asociación de Movimientos Políticos del Perú, que estaba reaccionando con nosotros ante lo que podría ocurrir mañana en el Congreso. Han sostenido varias reuniones con diferentes bancadas, lo hemos escuchado, y vamos a estar atentos a lo que sucede el día de mañana.